¿Listo? Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer la grabación para YouTube de lo que es la forma de solucionar la práctica número 3 y la práctica número 4. ¿Listo? Bueno, en su orden, la práctica número 3 es la continuación básicamente de lo que se aprendió en la clase anterior, en la formación anterior, donde trabajaremos todo lo que tiene que ver con cómo agregarle unos aspectos físicos al texto y luego para poder identificarlos. ¿Listo? Entonces, miren, como ustedes pueden notar, por ejemplo, vamos viendo que algunos textos a simple vista sabemos que tienen negrita, pero vamos a seguir las indicaciones. ¿Listo? Entonces, el texto dice lo siguiente, dice: escriba en el texto realizando todos los cambios necesarios para que luzca de la misma manera, aplique fuente Calibri y tamaño 14. ¿Listo? Entonces, empecemos por ahí. Entonces vamos a abrir un nuevo documento. ¿Listo? Nuevo, nuevecito, Nueva York. ¿Listo? Y vamos a coger aquí, vamos a abrirlo y vamos a hacer lo mismo que aprendimos entonces en la clase anterior. Vamos a coger y vamos a ponerlo, a estrellarlo al lado izquierdo. Entonces plop, lo estrellamos al lado izquierdo y aquí al lado derecho vamos a poner la actividad número 3. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar a identificar a ver qué podemos realizar y cómo lo podemos realizar. ¿Listo? Entonces, como primera medida, entonces el título, antes del título nos pidieron que sea Calibri, cuerpo y tamaño 14. Entonces Calibri y tamaño, vamos a poner el 14 para poder empezar. ¿Listo? Ya casi que tenemos todo. Entonces listo, empezamos con el texto. El texto está en mayúscula, entonces oprimimos el bloc mayús y colocamos computadora. Listo, entonces estamos escribiendo sin negrita. Entonces, pero el texto nos está indicando que tiene dos atributos. Ustedes ahí pueden identificar que uno es negrita y el otro es cursiva. Entonces cogemos y seleccionamos el texto, le aplicamos la negrita y le aplicamos la cursiva. Además de eso, el texto tiene una alineación que es la alineación en el centro. Entonces hoy vimos en la formación de hoy que existen 4 tipos de alineación, ¿verdad? Y que uno de esos 4 tipos de alineación entonces son izquierdo, ¿cierto? Alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear a la derecha y justificado. Entonces en este caso nos está solicitando un centrado. ¿Listo? Entonces ahí se acomoda en la margen. Voy a disminuir el tamaño, voy a disminuir el zoom, perdón. Y ahora sí, volvemos. Entonces mire, ya tenemos entonces en la mitad de la hojita la palabra computadora. Listo, continuemos. Entonces vamos a coger y vamos a colocar el siguiente espacio. ¿Vale? Entonces siguiente. Ahora, en este espacio ya puedo entonces comenzar a notar que el texto está alineado tanto a la izquierda como a la derecha. Listo. Muchachos, permítanme un segundito que creo que se les abrió la llave del gato. Entonces, continúo. Seguido de eso, entonces podemos notar entonces que empezamos con el texto que está acá. Entonces, obviamente, pues hay que digitarlo, pero como primera medida, pues alineémonos. Él tiene una alineación que es justificada, entonces vamos a ponerlo, mira, alineación justificada. No vamos a poner cursiva ni negrita porque la mayoría del texto está normal. Entonces dice, una computadora. Entonces, bueno, aquí hay que quitar esto, la mayúscula, una computadora. Del inglés. Vamos a detenerlo. Bueno, ya tenemos completo el primer texto. Listo, el primer título. Entonces aquí empezaremos a verificar qué atributos especiales tiene el primer texto. Entonces en este caso tenemos como atributo especial, tenemos que la palabra computadora está en negrita. Listo, entonces seleccionaremos y vamos a ir y vamos a colocarla en negrita. Listo, y así sucesivamente debemos comenzar a identificar en cada uno de los párrafos. Por ejemplo acá en el siguiente, una computadora, entonces computadora está de nuevo en negrita. ¿Sí? Entonces sigue el texto, entonces programa está también en negrita, cierto. Por acá sistematizados, entonces sistematizados tiene un subrayado. Listo, programación de nuevo vuelve otra vez a ser negrita. Y por acá entonces mire, entonces esto no quiere decir que el texto sea pequeñito, sino que ayer aprendimos una función especial que se llama subíndice. Entonces cuando se vaya a escribir ahí se utiliza el subíndice. Listo, acá por ejemplo esta opción es una opción que se selecciona la partecita del texto y se coloca cursiva. Listo, aquí por el contrario del anterior, en este caso se está utilizando es
el superíndice. ¿Listo? Y por aquí abajo en el último espacio se utiliza el subíndice de nuevo. ¿Listo? Entonces básicamente es como la explicación de lo que ustedes tienen que realizar para la práctica número 3. Obviamente la guardan, ¿cierto? Como práctica número 3, el nombre de ustedes, para que luego posteriormente me la van a enviar. Y luego entonces aparece la actividad número 4. ¿Listo? Abrimos un nuevo Word. Y vamos a la práctica número 4, compañeritos. Entonces tenemos la práctica número 4 acá. Entonces el texto nos solicita lo siguiente, miren. El texto nos está solicitando ingrese en un nuevo documento y el siguiente texto, ingrese en un nuevo documento del siguiente texto en fuente Arial 11 puntos y justificado. ¿Listo? Entonces ya sabemos que todo debe ser Arial justificado, a excepción de ¿qué? A excepción de los que tienen las viñetas, mire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este título dice medicina natural, pero dice que la fuente debe ser Block Antigua de 16 puntos, color verde, en negrita, subrayado doble y centrado. Entonces hay que empezar por ahí. Vamos a trabajar entonces esa partecita, ¿listo? Entonces vamos a empezar por ese espacio entonces. ¿Listo? Entonces vamos acá, vamos a nuestra hoja y vamos a colocar entonces la palabra medicina natural. ¿Listo? Y luego entonces posterior a eso vamos a seleccionar el texto y vamos a hacerle caso y vamos a colocar los tipos de letra, el tamaño que nos están solicitando, que en este caso entonces es un tipo de letra que se llama Block Antigua, perdón. ¿Cierto? Decía que tamaño 16. Oh, me equivoqué. Acá. ¿Listo? Block Antigua, tamaño 16, color verde en negrita, entonces vamos a poner la negrita. Vamos a buscar el color, que sea el color verde. Que sea chillón, y posteriormente a ese el señor me dice que por favor lo coloque en doble subrayado. Entonces vamos a ir a buscar el doble subrayado, lo podemos ubicar acá, mire. Entonces acá y simplemente subrayado. Entonces vamos a ubicarlo acá, mire, doble subrayado y listo, aceptar. Y tenemos nuestro texto. Recuerde que es un título, así que va centrado. Listo, y así podemos ir empezando, mira, ¿sí? Entonces ahí vamos acomodando nuestro texto dentro de lo que necesitamos escribir. Luego posteriormente a eso, entonces dice que debemos escribir el subtítulo acidez estomacal. De estómago, perdón. Listo, mira. Entonces hay que seleccionar este texto. Ahí nos está faltando una tilde, ahorita la corregimos. Seleccionamos el texto y dice que es fuente Arial, entonces vamos a cambiarle el tipo de letra por Arial, que debe tener 12 puntos, o sea que el tamaño es mucho menor, y además de eso que debe tener negrita y pues obviamente es color negro y sin subrayado, y obviamente pues necesitamos que sea de color automático o negro. ¿Listo? Bien, y luego entonces posterior a eso entonces vamos a empezar a digitar el texto que tenemos ahí. Entonces obviamente vamos a colocarlo, él nos pide que sea justificado, así que entonces empecemos de una vez con justificado y dice que es Arial 11 puntos sin negrita, entonces Arial sin negrita y de tamaño 11. Listo, entonces la acidez, empezamos a coger el texto, vamos a digitarlo, permítanme un segundito, voy a tener una vez. Listo, una vez terminado el texto, de digitar el texto, entonces usted ¿qué hace? Entonces obviamente entonces ya sigue con la siguiente partecita que dice síntomas, entonces usted ahí escribe la palabra síntomas y como usted puede notar, dos puntos, espacio, y como usted puede notar tiene un subrayado debajo, entonces aplíquele el subrayado, perdón, no es todo, es solamente esta partecita, ¿sí? Ya está, mire. Ahora, luego después de eso entonces usted dice, bueno, entonces aquí es donde tengo que colocarle estas viñetas, entonces aquí entonces vamos a colocarle las viñetas, entonces vamos a buscar la viñeta que necesitamos, que es esta, pero si notamos nos está quedando un poco atrás la viñeta,
entonces está más sobre la parte un poquito más adelantico. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a la opción de aumentar sangría, y ahí entonces lo que hacemos es que vamos a darle a aumentar sangría. Entonces mire, listo, entonces vamos a darle a aumentar sangría. Entonces mire, le damos perdón, este no era, acá, aumentar sangría. Mire, ahí ya nos quedó más ubicadito donde lo necesitábamos. Mire, entonces empezamos con dolor estomacal. Mire, aquí hay que quitar el subrayado. Listo, flatulencias, acidez, reflujo. Listo, listo, entonces aquí ya acaba, pero entonces yo ya no necesito más ese nivel, entonces vuelvo y doy enter y acabo. Listo, doy un poquito de espacio, que más o menos es lo que está ahí, y escribo acá, quito el subrayado y le coloco entonces causas. Y miren, entonces aquí ya, como podemos notar, nos aparece otro espacio adicional, miren, ¿sí? Entonces aquí en este espaciocito entonces empezamos gastritis. Entonces empezamos con un listado multinivel primero que todo. Entonces, y si notamos, el listado multinivel arranca con número y luego letra. Entonces hay que elegir uno que sea muy similar a él. Listo, entonces vamos a seleccionarlo, listado multinivel, y mire, que sea número y letra. Mire, número paréntesis, letra paréntesis. Entonces este nos va a servir. Entonces empezamos ahí. Listo, entonces empezamos con el número. Vamos a disminuir para poder escribir. Listo, entonces así mismo entonces él nos dice lo siguiente. Dice que número 1, gastritis, ¿cierto? Obviamente pues tiene un texto adicional ahí, pero no lo voy a colocar. Entonces la gastritis puede ser aguda o crónica. Entonces para pasar al siguiente nivel aumento la sangría, ¿no? Entonces A, aguda, B, crónica, C, no señor, no tenemos C, tenemos que volvernos a los números. Entonces disminuyo sangría. Listo, dice que hernia de hiato, tres, debilitamiento, 4, ingestión. Listo, obviamente pues ustedes iban a colocar allá todo el texto. 5, no señor, no tenemos 5, entonces damos enter y ahí salimos. Listo, vamos entonces ahora. Entonces dice que la palabra tratamiento. Listo, entonces empezamos, escribimos tratamiento y vamos a colocar entonces el título como nos lo está solicitando ahí. Fuente Arial, 14 puntos de color rojo. Fuente ya está, vamos a ponerle 14 y vamos a ponerle un color rojo ya. Listo, ahí vamos ya acomodando. Y luego nos dice que debemos, ¿sí?, agregar estas viñetas. Hay un listado en viñetas, pero mire que la viñeta es de una forma especial, es un librito, ¿sí? Entonces ese librito, ¿cómo lo voy a sacar o de dónde lo voy a sacar? Mire, entonces vuelvo otra vez entonces a la herramienta de viñetas. Listo, entonces vamos a las viñetas. Listo, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces en las herramientas de viñetas, obviamente yo ya lo tengo porque ya tengo el ejercicio hecho, pero entonces en este caso ustedes es probable que en sus casitas no les aparezca esta viñeta que es la que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir y darle en definir una viñeta nueva. Se nos va a abrir esta ventanita que se está apareciendo acá, dice definir una nueva viñeta, y le vamos a dar de símbolo, imagen o fuente. Entonces vamos a darle de símbolo. Listo, y ahí entonces nos va a aparecer esta ventanita, símbolo, fuente, todo eso. Entonces es importante que hagamos lo siguiente, mire. Entonces usted lo que hace es lo siguiente acá. Entonces mire, coloca fuente, tipo de fuente puede que le aparezca de pronto en otro. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es venir y buscar este tipo de fuente que se llama Windys, ¿sí? Y por último entonces usted viene y va a buscar dentro de todas ellas
el librito. A la fija lo va a encontrar y pues obviamente está en la primera fila, mírenlo. Entonces simplemente le da clic, lo selecciona, lo coloca en color azul y viene acá a la partecita de abajo y le da a aceptar. ¿Listo? Entonces mire, aquí ya nos apareció de esta forma y entonces usted simplemente lo que va a hacer es darle a aceptar, y al darle a aceptar entonces ya nos va a aparecer, mire, ¿sí? Pero hay algo en particular, nos apareció de color rojo. ¿Listo? Entonces no se preocupe, simplemente comience a escribir, que en este caso el texto está un poquito extenso también. Entonces, por ejemplo, infusiones. Entonces vamos a empezar con infusiones. ¿Listo? Pero entonces recuerde que el texto era diferente, ¿cierto? Entonces el texto es de color negro, ¿cierto? Automático. Ya cambió el colorcito. Y es de tamaño, ¿qué? De tamaño 11. Listo. Infusiones de planta. Listo. Segundo, consumir vitaminas. Y el truco. Listo. Entonces 2 puntos y lo que tenga ahí escrito. Y luego entonces el último espaciocito acá dice viñetas. Listo. Está fuente Windys. Entonces viñetas ya las pusimos y en fuente Windys. Entonces miren, entonces vamos a coger el texto y vamos a ir y le vamos a buscar fuente Windys. ¿Dónde le vamos a buscar la fuente Windys? Aquí en fuente, miren, para ver qué pasa ahí. Y vamos a buscarla, Windys. Entonces hay que bajar hasta la W, ¿no? Windys. Y mire lo que va a pasar. El texto va a convertirse en estos simbolitos. No se asuste, tranquilo, no ha dañado el texto, así debe venir. Lo que pasa es que usted, obviamente, en la práctica yo no se los puedo enviar en simbolitos porque si no usted no me va a saber qué es lo que me tiene que escribir. ¿Listo? Entonces ahí son solamente unos simbolitos, pero realmente cuando yo le cambio el tipo de letra, obviamente pues él vuelve otra vez a su normalidad. Por ejemplo, si ya es una que tenga un texto normal, por ejemplo, un Arial, miren, ahí está. Pero si elijo Windys de nuevo, obviamente va a volver otra vez a ese tipo de letra. ¿Listo? Entonces, por esa razón, ahí al final dice fuente Windys. Entonces, todo este texto que está acá en este espacio va a ser de esta formita así de símbolos. Tranquilo, no se asusten para nada, que así va a ser. ¿Listo? Entonces, bueno, compañeritos, en este instante voy a dar por finalizado. Ya con esto completamos obviamente la actividad número 3 y la actividad número 4. Obviamente usted va a ser muy juiciosito y me va a enviar la actividad, pero va a cambiar el tipo de letra, le voy a poner un tamaño más grandecito. ¿A qué correo? Me lo va una vez las termine, las va a enviar al alfa.digicena@gmail.com. ¿Listo? Ese es el correo al cual usted tiene que enviar las actividades. No lo olvide, por favor. ¿Vale? Este es el correito. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean todos. Ahí está. alfadigi@gmail, perdón. alfadigicena@gmail.com. ¿Vale? Entonces vamos a dar por finalizado la grabación de este video.